Muy buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente del otro lado, conectados al espacio de Twitter de Causa Argentina. Estamos en otra transmisión. Mi nombre es Candela Sol Silva, vicedirectora de Causa. Me encuentro en la mesa habitual junto a Augusto Melano, secretario de Asuntos Políticos, y Lucas Cianfagna, director de Causa. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal, Cande, Augusto? Buenas noches. Buenas noches a todos los que están también del otro lado, por supuesto. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Buenas noches a los que están también. Hoy el portavoz, Nicolás Pierri, tuvo un compromiso laboral, le mandamos un abrazo grande y la semana que viene volverá al espacio. Bueno, hoy tenemos un día muy pero muy especial que no podíamos dejar de tocar en este espacio, la fecha del 12 de octubre, que la homenajeamos fuera de la corrección política y de la dictadura progre, como corresponde, Día de la Raza, como siempre lo ha sido en Argentina, antes de que el kirchnerismo meta su adoctrinamiento y mala propaganda progresista. Estamos ante el recuerdo de un acontecimiento, una gesta invalorable para la cultura occidental, que fue lo que permitió luego que los pueblos hispanoamericanos podamos existir como tales y así conformar una identidad nueva. Porque el legado hispánico no pertenece solo a la metrópoli, ubicada en la península ibérica. Pertenece a todo el mundo que ha sido civilizado por nuestra cultura universal. Si todavía no lo leyeron, los invitamos a buscar dentro del perfil de Twitter de Causa. Fernando Andrada ha escrito un texto corto pero contundente respecto a qué se dice de mala propaganda y qué cosas pasaron, datos puntuales, para combatir a esta llamada leyenda negra. ¿Qué reflexión les merecen a ustedes, chicos, esta fecha? Bueno, primero que nada, recordar la mezcla cultural que se dio entre España y los pueblos que habitaban América, pero principalmente creo que por la coyuntura que se viene dando, usar como hincapié esta fecha y agregarla a la batalla cultural que se viene dando contra toda esta agenda progre que deforma todo, parece que quiere destruir la identidad de todos los países en los que va pisando. Lo hace con la misma España, cuando los hace quedar como unos asesinos. Acá se los ve justamente así a los españoles, como si nada hubiesen aportado a la cultura que hoy vivimos. Hace quedar como unos santos a los pueblos que habitaban el suelo, como si no tampoco hubiese un sistema de dominio con otras tribus dentro de lo que era América, que las mataban, usaban personas como sacrificio, que todo eso, lo que hoy vemos como con malos ojos, en ese momento, bueno, España fue cambiando todo lo que tenía que ver con este tipo de ritos de sangre totalmente inhumanos, y recordar que de todo lo que aportó España, tanto en lo educativo, en lo literario, digamos, en el sistema de trabajo, porque trajo oficios también acá, y principalmente recalcar que humanizó a todo lo que tenía que ver con la
las tribus de acá o las poblaciones de acá. No es eso que se las veía simplemente como unos esclavos, como si hacían capaz la, la conquista anglosajona en los países del norte. Acá se las incluyó y justamente al considerarlos también humanos y personas, no como los ingleses o los anglosajones, eso permitió justamente esta mezcla tan positiva que bueno, hoy estamos acá nosotros, ¿no? Creo que si bien, o sea, como dijo Augusto, es fundamental recordar esta gesta, más allá de las cuestiones que pudieron haber pasado, que siempre va a haber, ¿no?, en este tipo de acontecimientos. Me parece que, lejos de la idea que posiblemente tienen algunos trasnochados de querer reemplazar una leyenda negra por una leyenda rosa, creo que es fundamental remarcar el gesto civilizatorio de esta fecha, que incluso buscándolo no, también se dice muchas veces que se lanzaba sobre un continente que todavía no se había, por lo menos todavía no se conocía en el mundo, o se conocía a medias quizá en el mundo de la península ibérica. Y terminó teniendo, digamos, el Imperio Hispánico una extensión territorial y un apogeo de la expansión cultural más grande que nunca haya visto. Es decir, acá se terminó asimilando cultura que no se terminó asimilando en otras partes del mismo Imperio Hispánico. Esto es fundamental porque de hecho terminaron de alguna manera poniendo más fichas en esta parte que en la propia metrópoli. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que renegamos de los elementos indígenas que hacen a la identidad. No, para nada, al contrario. Fue justamente lo que se reivindica, es el mestizaje. O sea, esa, como diría Vasconcelos, esa raza cósmica, en el sentido de trascendente, en un sentido que no tiene que ver con lo biológico, como sí, como bien dice Augusto, como sí hicieron los anglosajones. Toda la anglósfera era profundamente biologicista, materialista, por supuesto, traían este ideal supuestamente de progreso e iluminismo para terminar de destruir las identidades que había en esta parte. Pero eso es precisamente quizá la hispanidad es ese gesto que nos permite ponerle un parate a ese iluminismo en su momento. Ahora es el progresismo, cambió, pero básicamente es la misma esencia, es decir, es la misma esencia que termina destruyendo las raíces de nuestra identidad. Y en ese sentido, no había una mención a la raza en cuanto a color de piel, sino a una idea, quizá un arquetipo heroico, un tipo de sociedad que se quería crear, con un orden jurídico. Acá no se trajo simplemente gente a dar latigazos y que se pongan a trabajar en las minas. Acá se trajo un derecho, se trajo un tipo de organización específico, se trajo un idioma, se edificaron catedrales, se edificaron universidades. O sea, reivindicar al conquistador no es reivindicar la violencia, porque desde ese punto de vista, muchos hicieron la vista gorda con las masacres que se produjeron en la modernidad más contemporánea, ¿no? Principalmente, como digo, de toda la esfera anglosajona. O sea, reivindicar al conquistador es reivindicar un espíritu de civilización, un espíritu de empresa digo en el sentido amplio de la palabra, de búsqueda, de una cosa que está más allá de la propia orilla. Yo creo que eso representa la unidad de una civilización. Es algo enorme lo que se hizo en esta fecha, que como toda obra humana no deja de tener sus bemoles, pero claramente sus bemoles no eran sacrificios humanos, no eran desmembramientos, no eran mutilaciones ni extirpaciones de órganos en vida como rituales. Aceptar todo esto, digo, es parte de nuestra identidad, inclusive parte de lo que somos como seres humanos. Es de hecho aceptar esto es lo más realista que hay, porque es quizá lo mejor que ha dado la civilización. Además, se trata el tema como si entre los propios pueblos indígenas jamás hubieran existido
batallas entre ellos, conquista de territorio, como si entre ellos era todos tocando una guitarra alrededor de un fogón, cantando. No sé qué ideas se hacen de las propias civilizaciones indígenas. Estas cuestiones de batallas, de búsqueda de recursos, de ampliación del territorio, existieron en todas las culturas, en todas las civilizaciones. Eso es lo que yo no termino de entender. ¿Qué ideas se hacen de cómo eran las cosas antes de que llegaran los españoles a América? ¿Qué visión o qué idea tienen de la América de antes respecto a los pueblos originarios? Pasa que tienen también el discursito para poner un ejemplo, de las venas abiertas de América Latina. Yo creo que ese libro a mí me lo hicieron leer en la secundaria y es tremendo. Es la crítica pura a todo lo que vino de Europa y que obviamente nos saquearon todo, nos arruinaron y no hubo nada positivo de eso. Es directamente, bueno, la famosa leyenda negra. Ese libro creo que lo toma todo lo que es por lo menos la izquierda en esta, digamos, en lo que es Latinoamérica, Iberoamérica, vamos a decir, correctamente. Toma todo ese discurso de odio y desprecio, encima victimizándose y tratando a los pueblos de acá como si justamente hubiesen sido unos santos y no hubiesen tenido todo un sistema de dominio con otras tribus que iban expulsando o que iban justamente usándolas para esclavizarlas. Y ellos sí eran bastante sanguinarios con eso. Cosa que hacen la vista gorda también, porque hay que también, como evolución de población, yendo hacia lo más civilizado y lo más humano, creo que España aportó muchísimo eso. Que bueno, la izquierda no sé por qué no quiere reconocer eso. ¿Cómo será, Augusto, que nos saquearon, que vivimos toda la descendencia de aquellas misiones y de aquel mestizaje? Sobrevivieron todos para contarlo. ¿Cómo será que nos saquearon, ¿no? Y que nos dejaron sin nada? A diferencia, ¿no?, de los indígenas conquistados por Estados Unidos, por Gran Bretaña, esos quedaron todos, ¿no? Me imagino. Contados con los dedos. Pero sí, Claro. es ilógico. Creo que yo, la verdad, me considero, muchos tenemos color todavía de todas esas tribus de allá. O sea, tenemos capaz apellido europeo, o parte de esa herencia de Europa, pero también muchos acá en Argentina no son ese blanco que dicen, sino que tenemos parte de ese mestizaje y esa mezcla de allá, y es muchísima la población de estas tierras de América que tienen todavía ese color de piel, cosa que en Estados Unidos no pasa, en Canadá no pasa. En todas esas tierras, es más, importaron a toda gente africana. Acá todavía sobrevive eso. Y no, digamos, no se lo ve, es parte de la realidad eso. Y es parte de esa herencia que se fue dando en aquellos tiempos. Así es, chicos. Y bueno, ahora cambiando de tema y yendo a algo reciente, tenemos el gran evento llevado a cabo por Vox en España, lleno de figuras y discursos patrióticos, en donde festejaron la tradición que une a toda España y extendieron un puente a la esfera hispana en América. Tenemos la nota de La Derecha Diario al respecto. Vox lleva a cabo un masivo evento en Madrid para presentar su Agenda España, en contraposición contra la agenda del globalismo. El partido de derecha español Vox llevó a cabo este 9 y 10 de octubre un masivo evento en Madrid, llamado Viva 21, con el objetivo de celebrar la cultura española.
en donde la invitación al acto dice: es hora de volver a valorar el patrimonio que hemos heredado, de saborear el producto de nuestro campo, de escuchar la música de nuestras fiestas, de sentir nuestras tradiciones, de viajar para descubrir un nuevo tesoro. Es hora de volver a darnos un abrazo y sentir España. En este contexto, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado el evento para explicar en qué consiste la llamada Agenda España, que está impulsando su formación, en directo contraste con la agenda globalista y progre, Agenda 2030. Dijo al respecto: mostramos una alternativa política que será presentada aquí, frente a las agendas globalistas, frente a las agendas separatistas. Nosotros tenemos una alternativa, no un simple relevo. Tenemos una alternativa para los españoles, dijo el líder de la derecha española. Y agregó: venimos a reivindicar la unidad en la diversidad de España porque a Vox se le ha pretendido acusar de muchas cosas. Se ha pretendido decir que era un partido uniformizador, pero Vox es precisamente quien está más cerca de las tradiciones locales. No nos hacen falta 17 parlamentos para amar a nuestro país de manera íntegra, para amar a España tal y como es. Y es lo que hoy mostramos aquí en un gran abrazo colectivo. Y para concluir, dijo: el plan de la Agenda España es el contrario al de Pedro Sánchez, es el contrario al de los globalistas, es el contrario a la obediencia a las instituciones supranacionales que no representan a nadie. Es el contrario del de la división separatista. Por último, dio detalles de la razón de ser el evento. Viva 21 es una fiesta de la diversidad de España. Es un momento en el que hemos tratado de convocar a muchos españoles que nos han hecho resistir durante todo este tiempo, que nos han hecho dar esperanza e ilusión a millones de personas en España, que nos han hecho ver que es posible una alternativa y que es posible hacerlo con un abrazo en la diversidad y en la unidad de España después de momentos de dramatismo y de crisis, refiriéndose a todas las consecuencias por la pandemia. Vamos ahora a escuchar un fragmento del discurso de Santiago Abascal con el que abrió el evento. Queridos compañeros, queridos amigos, bienvenidos a Viva 21. Es una verdadera satisfacción compartir este día de celebración con todos vosotros, después de tantos meses de restricciones de libertades, de limitaciones y de tristezas como las que ha vivido nuestra sociedad. Pero sobre todo es un honor para mí, es un honor para nosotros estar aquí junto a todos vosotros. Porque vosotros sois los patriotas, vosotros sois los resistentes, vosotros sois los valientes, vosotros sois los defensores de la libertad, vosotros sois aquellos que lleváis muchos años sin dar un solo paso atrás. Vosotros sois los que habéis izado la bandera de nuestros ideales en cada rincón de España. Y no la arriáis, no dais un solo paso atrás, no arriáis esas banderas ni ante los insultos, ni ante las amenazas, ni ante las piedras, ni lo haríamos ante las balas, ni lo hacéis ante los partidos liberticidas, ni ante sus medios lacayos, que hoy tratarán de silenciar este acontecimiento y que además manipularán cada una de las palabras que digamos en estas tribunas. ¡Viva! Y es un verdadero honor compartir con vosotros este acto de exaltación de España en su más rica pluralidad. Sin vosotros, la fuerza de Vox se disolvería como un azucarillo. Sin vosotros podríamos hacer muchos actos y dar muchos discursos, pero nuestras palabras se esfumarían con el viento. Vosotros sois el músculo y el motor del mejor patriotismo de España.
Sois los centinelas de las 1000 tradiciones que conformaron nuestra patria. Sois los albaceas de una estirpe imperecedera de descubridores, de literatos, de guerreros, de científicos y de artistas sin parangón. Pero también sois los guardianes del legado de cientos de millones de hombres y mujeres corrientes que a lo largo de los siglos, en sus cometidos diarios, en sus trabajos, en sus hogares, en sus pueblos, en sus campos y sus ciudades, dieron forma a esta España diversa, a esta España rica y a esta España irrevocable que hoy pisamos y cuyos bailes, cuya música, cuyas fiestas, cuyos poemas, cuya arquitectura, cuyo arte y geografía celebramos con orgullo. Porque España, porque esa España que amamos es también una vocación, es una realidad, es un pasado y es un destino irrenunciable. Bueno, los que nos siguen en Twitch van a ver un poco la transmisión del evento, que fue multitudinario, lleno de jóvenes, familias enteras, festejando sus tradiciones, bandas en vivo. Fue realmente un evento increíble que organizó Vox. Y qué casualidad, los medios del establishment en España no mostraron nada. Realmente no deja de sorprender el blindaje mediático, ¿verdad, chicos? Bueno, es mucho de lo que pasa acá, esto de no mostrar lo que capaz puede llegar a herir lo que quieren transmitir en realidad todos los gobiernos o los partidarios de estas agendas globalistas. Acá lo ves muy bien como tanto en propagandas con pauta oficial en las radios, escuchás que pasan algunas más que otras. Después con actos o programas, más que nada con actos o actividades de fuerzas políticas que no les conviene mostrar, y eso no tampoco lo transmiten. Bueno, en España, en Vox, sufre hace ya rato todo esto. Si transmiten algo, ponen capaz noticias totalmente tergiversadas en donde se los hace quedar mal. Cuando en realidad, la verdad, esta iniciativa que está tomando Vox en España es justamente darle a la gente otra opción, otra mirada, y capaz a las personas que no comparten todo lo que viene de las instituciones supranacionales, canalizar por ahí capaz el apoyo hacia algo o ver una mirada de hacer crecer su patria. Acá creo que lo que sucede en España es creo que tienen encima un kirchnerismo por 20 más o menos allá. Están sufriendo un kirchnerismo por 20 en donde la agenda progresista es increíble, como la cantidad de plata que se destina a todas las políticas públicas, ya sea de género, inmigratorio, bueno, todas estas económico. España pasa a ser un país netamente turístico. Se rompe el turismo y España se va para abajo. Entonces, creo que la iniciativa de Vox me parece totalmente provechosa. Creo que por estos lados habría que empezar a imitar esto, porque sería darle fuerza a un discurso, a una mirada que combata este tipo de destrucción hacia lo cultural, hacia lo tradicional. Es como si
si el querer conservar cosas de uno está mal. Parece que quieren pegarle una barrida a todo lo que... bueno, el ejemplo de la fecha es pegarle una barrida a todo lo que estuvo bien, sirve y sigue sirviendo más de una manera como espiritual para construir hacia el futuro, ¿no? Todas esas cosas que hacen tanto a la mística, a la historia, a la cultura de un pueblo, para justamente tener su identidad, esas cosas las quieren borrar y quieren suplantarlas por valores donde lo humano no tiene nada que ver, sino que es más que nada el egoísmo y el dinero, los intereses, todo ese tipo de cosas. A eso sí las instituciones supranacionales le dan pelota y la fomentan. Pero cuando uno quiere decir, esto soy yo, me parece que es por acá, y choca contra eso, lo censuran. Sí, así como bien decís, Augusto, creo que hay una regla, si se quiere, universal, en la cual cuando uno se planta y dice, acá estoy yo, siempre van a surgir todos los que van a decir, así que vos querés ser vos, bueno, vas a tener que pagar el derecho de piso. Básicamente eso es lo que siempre pasa, y en toda nación que quiera tener un destino y quiera ser soberana, siempre le va a tocar que los intermediarios de turno, los que crean un sistema de turno, van a tratar de que no lo hagas. Van a tratar de que simplemente seas uno más de los que está atrás de su agenda. Pero bueno, en este sentido, más allá a contraviento y marea, ¿no? Como esta cosa quijotesca, es bueno destacar lo importante que es la decisión política, porque a pesar de ser silenciados por los medios de casi toda España, salvo algunos, por supuesto, deciden, digamos, apoyarlos y tratar de correrse un poco del establishment, pero en su mayoría el evento no se cubrió, básicamente. Tuvieron que cubrirlo con ellos siendo sus propios medios. Y es increíble que el evento convocó como ningún otro. Ningún otro evento convocó de la misma manera que convocó el de Vox. Porque representan a los españoles, representan a esa clase media, a esa clase media que trabaja, al que estudia, al que quiere tener un futuro previsible, el que quiere tener una familia, o que la tiene y no quiere caer en la desesperación de estar endeudado sin no saber qué hacer, y el que no tiene un futuro a la vista. O sea, representa todo lo que la socialdemocracia ha barrido, todo lo que la socialdemocracia ha dicho, esta gente sobra, esta gente es descartable. Digamos, los que se sienten orgullosos de la bandera española, a ellos representan. Y quieren seguir sintiéndose orgullosos hacia adelante. Los eventos que hace Pedro Sánchez, por ejemplo, los hace con dinero público de los españoles, por supuesto que pagan impuestos, y todo para destinar a propaganda, pauta oficial, que tenga llegada, que tenga, como dijo Augusto, que pasa acá también, favoritismo sobre ciertas campañas sobre otras. Bueno, todo eso igual no sirve. Como no le sirvió tampoco a Iglesias cuando todavía estaba en funciones, y el PP tampoco convocó mucho. Ahí está lo que Abascal, señala muy bien de que se necesita una renovación, que lo menciona en el discurso. Los que puedan véanlo completo, porque la verdad que es muy buen discurso de principio a fin. Dice que, claro, no se puede sostener partidos, primero que se sostienen con el erario público, y por otro lado, no se puede sostener partidos que están totalmente suspendidos en el aire, ¿no? Sin representar a nadie, o sea, sin representar realmente a las bases que en algún momento los habrán votado. Digamos, se necesitan justamente partidos que tengan un anclaje en las distintas esferas sociales. Y sin embargo, por supuesto que todo el encoro socialdemócrata globalista dice que los antisistemas son los de Vox, a pesar de que Vox quiere que haya un sistema coherente, ¿no? Pero bueno, a pesar de que el sistema de ellos no representa a nadie, solo se representan a ellos mismos, representan todas sus prebendas y todos sus negocios a costa del Estado español, que es exactamente lo mismo que vemos en todo Occidente. La misma situación de una casta política que no representa a nadie, pero que dice ser el sistema y el único sistema posible.
también hay que destacar dos enormes invitados y disertantes que tuvo este evento. Por un lado, Giorgia Meloni, del partido Fratelli d'Italia, y André Ventura, del partido Chega, representando a Portugal. Tuvieron expresiones muy acertadas sobre la necesidad de unir a la esfera latina y a la iberósfera en el combate a la tiranía social comunista, tanto la de Europa como también la de acá, de América. Vamos a escuchar lo que tenía para decir Giorgia Meloni, que en este caso leyó su discurso en castellano y bastante bien hablado, algo inédito. Ella agradece a la creación de la Carta de Madrid para unar fuerzas contra el avance del narcocomunismo en la iberósfera. Hay que ayudar a nuestros hermanos latinoamericanos a liberarse de sus gobiernos social-comunistas. Y quiero agradecer públicamente a Santiago por su deseo de promover la Carta de Madrid, que he firmado firmemente, porque es un manifiesto de valores extraordinarios a unar fuerzas y ayudar a nuestros hermanos latinoamericanos a liberarse del juego de los gobiernos social comunistas que están debilitando a su pueblo. Son pueblos hermanos. En sus venas corre una enorme cantidad de sangre española e italiana. Necesitamos ayudarlos y apoyarlos hasta que se derrote a los tiranos, a los narcotraficantes se encuentran en la prisión y hasta que la libertad y la democracia regresen. Bueno, este fue un fragmento, pero realmente recomiendo escuchar el discurso completo, que dura menos de 20 minutos. El link de YouTube al mismo está subido en mi último tweet, que también compartí. Acá arriba del espacio pueden ver tweets compartidos. Meloni destruye la agenda progresista, destruye a los burócratas de Bruselas y hasta remarca la sumisión que existe con China. La verdad, no dejó hilo sin puntada. Es un enorme placer escuchar todo su discurso. Además, fue clarísima en su apoyo a la Carta de Madrid, la cual firmó. Este es el momento en que la iberósfera se una contra esta tiranía, que une a los narcos con gobiernos tiránicos y corruptos. ¿Qué les parece, chicos? Bueno, acá un poco en el día a día y cada vez se hace más visible cómo ya se puede separar bien quiénes trabajan para este tipo de agendas y quiénes que la verdad dentro de lo que es los medios no abundan, pero sí puede haber un sector que ya está hablando de Argentina potencia y volver a lo que alguna vez fue Argentina, tanto potencia económica, también potencia militar, y que empiecen a aparecer grupos políticos que encima hayan firmado la Carta de Madrid y que empiecen a tener impulso y llegada hacia la sociedad, la verdad es muy positivo. Bueno, Giorgia Meloni en Italia la batalla esta la viene dando muy bien, pero acá en Argentina creo que recién arranca y hay que empezar a hacer visible cuáles son las políticas que vienen de afuera y cuáles son las que en realidad, por lo menos en lo discursivo, porque todavía no estuvo en gobierno, pero sí cuáles son las ideas que en realidad representan al interés nacional. Interés nacional que, si no se tiene, va a ser imposible sacar a la Argentina de la pobreza y el empobrecimiento que viene dando los progres hace décadas. Destruyeron las industrias, destruyeron la economía,
la política la bastardearon, porque en el subconsciente de la población está que la política es esta farandulización, digamos, de lo que sería la política, peleas chiquitas, peleas que no tienen sentido. Eso es el progresismo, porque justamente al eliminar la identidad de lo que fuimos, y la identidad de también de muchos de los países que cayeron en este tipo de agendas, es imposible construir un futuro, es imposible ubicarte en el mundo geopolíticamente, estratégicamente, ponerte objetivos y poder planificar de acá a 100 años una sociedad fuerte, una sociedad que viva dignamente. Eso es lo que hay que empezar a hacer fuerza ahora, porque ya los progres ya se pusieron en evidencia, que abundan en muchos partidos, ya sean los de la izquierda, en el Frente de Todos, en el mismo PRO, ellos, o en el Frente de Juntos por el Cambio, eso quise decir. Bueno, por el PRO también los tienen. Eso hay que empezar a hacerlo visible, de cuáles son los partidos que tienen una dirigencia que no representa al interés nacional y nunca va a ser beneficiosa para el porvenir del país. Así que bueno, yo la verdad apoyo mucho a estos dirigentes que nacen de abajo, porque empiezan siendo minúsculos, pero con un discurso legítimo y en favor de su pueblo. Yo apoyo que se vayan dando y se vayan generando acá en Argentina y en Latinoamérica. La verdad lo celebro. Qué fundamental, Augusto, eso que tocaste sobre la farandulización de la película, de la política. Digo, la verdad, me parece que estamos en una época en la cual la sociedad, con toda esta ingeniería social globalista y progre, se la ha lobotomizado a tal punto en el cual cualquier discusión política parece una discusión infantil realmente. Y por eso se termina farandulizando la política. Porque en realidad es una forma también de destruir la política. Si nos quitan la identidad, si nos quitan todo rasgo de pertenencia, tanto como argentinos, americanos o occidentales, nos están quitando, de hecho, la profunda identificación que referencia a lo político, esa profunda definición de lo que somos frente a lo que no somos. Es decir, si nos quitan eso, nos quitan la política. Y la verdad que es irónico que esta gente que después, cuando uno empieza a plantear estas cosas, digan que somos antipolítica. Los antipolíticas son ellos, porque son los que destruyen el país y destruyen la patria desde hace décadas. O sea, es una profunda alegría que una mujer como Meloni adhiera a la Carta de Madrid y sea otra firmante. O sea, todo puente es bienvenido. Toda ayuda para que el sistema no se coma a los patriotas por separado y podamos estar unidos en esta lucha es bienvenida. Toda unión de patriotas que quieren un futuro mejor para sus pueblos y para el sistema internacional es bienvenida. Este es el viejo y el nuevo mundo en una oportunidad, si se quiere, única, de unirse en eso sagrado que tenemos en común, que es nuestra identidad como occidentales. Desde la misma cuna de Grecia y Roma que tenemos esta identidad. Es decir, somos los que de alguna manera portamos una antorcha de civilización, y no es poca cosa eso, no es para tomarlo a la ligera. Y es la única que nos queda en pie. Esta civilización que llamamos Occidente es la única civilización que nos queda en pie, y dejarla morir es ser un miserable. Entonces estamos llamados, primero, a hacer el esfuerzo, porque ellos, en Europa, a pesar de que tienen un progresismo instalado hace mucho más tiempo que nosotros, donde les han lavado la cabeza a los chicos, les han metido agendas en medio de las escuelas, hasta le quieren quitar la patria potestad en algunos lados, bueno, ellos jamás abandonaron la lucha. Bueno, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Además, chicos, qué importante esta unión que se está dando entre patriotas en Europa. ¿Qué es lo que espera Hispanoamérica, Latinoamérica para hacer lo mismo? ¿Qué es lo que esperan los diferentes patriotas de todos los países de unirse?
porque sin unión no va a haber una fuerza para hacerle contrapeso a esta agenda progresista que avanza como una topadora. Teniendo un líder como Bolsonaro, ya que ahora lamentablemente en Estados Unidos ya no está Trump, está un líder como Bolsonaro que tranquilamente, mismo Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair, cada vez que puede no deja de mencionar la importancia de la unión. Incluso Eduardo Bolsonaro grabó un mensaje que lo reprodujeron en el evento Vox. Y Nobleza Obliga, Argentina tuvo su mensaje para este evento a través de Javier Milei. Javier Milei grabó un mensaje en apoyo, celebrando el evento, celebrando la unión entre los patriotas. ¿Qué opinan, chicos? Sí, esto es fundamental, porque sería en muchos de los casos, tanto en el campo del nacionalismo, del patriotismo, mismo también del liberalismo, hay cuestiones hay egos que hay que sacarlos de encima. Y es justamente esto que decía Lucas de la occidentalidad, eso que se está perdiendo o lo quieren destruir. Todo lo que tenga que ver culturalmente con Occidente, eso nos toca, tanto a patriotas, liberales, nacionalistas, bien entendida la palabra, ¿no? Eso habría que generar puentes, ¿no? O generar ideas en donde se respeten los principios occidentales. Entonces, es importantísimo que Argentina como país logre hacer puentes ahora con Brasil. Pero resulta que tenemos un presidente que está totalmente ideologizado, además de que no conducir nada, y se pelea con un país que es clave para asuntos estratégicos, en lo económico, en lo político. Argentina debería volver a lo que fue ese proyecto de ABC, en donde los principales países de América del Sur necesitan estar comunicados, conectados, intercambiando, ya sea trabajo, manufacturas. Es la verdad lamentable que presidentes como Alberto Fernández le entreguen todo a las corporaciones, a las potencias como ahora, las grandes potencias como ahora son China, y cierren puertas que podrían hermanarnos más con gobiernos que defienden lo autóctono, lo de acá, y no se dejan manipular manipular por intereses que no son los nuestros. Entonces, yo estoy encima qué contradictorio, ¿no? Hay muchos patriotas que no firmaron esta agenda de Madrid y muchos después terminaron más de los nostálgicos, digamos, también del peronismo, ¿no? No ven este tipo de agendas como Vox, como algo positivo, y no lo firmaron. Y sin embargo, Javier Milei y Vicky Villarruel firmaron esta agenda, fueron los primeros en firmarlos acá en Argentina, y la verdad es excelente que también se muestre que desde ese sector que muchos lo tienen como una mala palabra, como sería el liberalismo, hay que entender que hay gente que sí piensa también
podrá tener ideas distintas, pero piensa en la patria. Y eso es esencial. Y que lo haya hecho este sector también es motivo de celebrarlo. Porque hay ideas que también, sí, o sea, que Alberdi, Roca, todos esos, muchos de la generación del 80 sirvieron al país y podemos ver a la Argentina ahora como lo que es, ya sea en los territorios, en los recursos y eso, gracias a esa generación. Que sí, que si uno la lee, la comprende y todo eso, ese liberalismo sí sirvió a la patria. Entonces, que haya personas que vengan de esa línea y primeren a los patriotas o al peronismo o al nacionalismo, la verdad hay que celebrarlo y empezar a ver que con ese sector también se construye. Y sobre todo también, agregando a lo que bien decís, Augusto, hacer la autocrítica correspondiente de por qué no hubo patriotas conservadores o nacionalistas firmando esa carta. Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, gente que tiene peso, o por lo menos que tiene un cierto reconocimiento público en el cual sería relevante que firme, no la ha firmado. Yo digo, no sé qué esperaron. Por eso yo reconozco el realismo que está teniendo Milei, porque a pesar de ser liberal, reconoce que patriotas como Meloni, Abascal, Bolsonaro, tienen cosas en común y también cosas que no son en común, pero sin embargo los defiende igual, porque se da cuenta de que va por ahí, se da cuenta de que esta nueva construcción política, esto que llamamos nueva derecha, tiene que ver con unir esfuerzos de distintos sectores para frenar una amenaza mayor, que es la amenaza que empezó a calar hondo desde la caída del muro de Berlín, básicamente. Que hasta el muro de Berlín estaba contenida, hoy no, cada vez es peor. Entonces eso es lo que se da cuenta también Javier Milei, lo que se da cuenta Vicky Villarruel, que ya tampoco es liberal, pero sin embargo tiene el realismo suficiente para aceptar la realidad y la situación que toca vivir. No los delirios ideológicos que pueda tener alguien que prioriza más unir al nacionalismo que unir a la Argentina. Entonces, en ese sentido, hay que hacerse esa pregunta. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos unir? ¿Vamos a tener un proyecto con los que realmente piensan de forma realista y quieren avanzar? ¿O los que miran todo el tiempo al pasado? Hoy estamos reivindicando una fecha histórica, porque toca, por supuesto que lo hacemos, pero siempre desde la perspectiva de futuro. Entonces me parece que en eso deberíamos estar los nacionalistas si realmente ponemos primero a la nación. Encima, Lucas, justo lo que mencionaste de que estaba contenido con el muro de Berlín, qué peligroso fue el reciclaje que luego tuvo el comunismo, que se disfraza o se pone una máscara de socialdemocracia, pero en lo cultural la agenda es la más progresista que se pueda encontrar. Entonces, incluso, qué peligroso que fue la mutación que tuvieron después del 89. Sí, tal cual, es el totalitarismo enmascarado desde buenos modales, con saco y corbata. Es un totalitarismo cool, es un totalitarismo que queda bien, es un totalitarismo que parece que representa a los ciudadanos, pero la realidad es todo lo contrario. Es la misma burocracia, el mismo diseño de ingeniería social desde arriba para decirle al pueblo cómo tiene que ser, ¿viste? Como si ellos supieran más, ¿viste? Fueran los iluminados que tienen que decirle a la sí, gente cómo tiene que vivir. Sí, tal cual. Bueno, y en otro tema que forma parte de los desafíos de España y que la misma Giorgia Meloni se disculpó en su discurso con los españoles, como escucharemos luego, tenemos al terrorista de Puigdemont, que fue liberado por la justicia italiana, ya que suspendieron su extradición. Vamos a leer la nota
de la derecha diario. El sedicioso catalán Puigdemont quedó en libertad. La justicia italiana suspendió su extradición. El líder independentista y uno de los criminales más buscados de España iba a ser extraditado desde Italia, pero la justicia italiana rechazó la moción. Asegura que en Italia no está tipificado el delito de sedición y le pidieron a la justicia europea que se exprese. Puigdemont es buscado por la justicia luego de ser removido del cargo de presidente de la Comunidad de Cataluña por declarar la independencia unilateralmente de España, un 27 de octubre del 2017, un delito tipificado como sedición. En ese entonces se fugó a Bélgica, donde pidió asilo político como un exiliado. A pesar de que en Bélgica vive libremente y la policía no puede arrestarlo, la Corte Suprema Española ordenó su detención a la Interpol, por lo que fue arrestado cuando viajó a Italia en septiembre. La orden de detención fue emitida por España en 2019, pero según sus abogados estaba suspendida a la espera de una decisión del Parlamento Europeo sobre un recurso en torno a la inmunidad de Puigdemont. El líder separatista era parlamentario europeo cuando se resolvió su condena y asegura tener fueros políticos que lo protegen. ¿Le suena conocida esta historia de que los sediciosos le declaran la guerra al Estado y luego pueden seguir como si nada en libertad? La verdad que Argentina podría dar cátedra sobre este tema con todos los casos propios que tenemos, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, acá ya este último tiempo es tremendo como tenés grupos de sediciosos y hasta también tenés dirigentes políticos que parecen sediciosos y encima siguen ocupando su banca parlamentaria. Ya obviamente voy a ser explícito con los grupos pseudo mapuches y alguien como de la UCR, creo que era Cornejo, el mendocino, que fue el último, creo, en tener este tipo de discursos de independizar Mendoza. Y sí, sin embargo, Cornejo. Lo dicen sin tapujos los tipos estos. O sea, así sin que les titubee la voz. La verdad, después te hablan de patria, del país, de futuro. Integran listas en las que te venden, no sé, que todo va a estar bien en el futuro y sin embargo, a la primera que no les gusta algo ya plantean separarse del país. O sea, ¿qué tipo de dirigente o poco políticos y con poco poder de negociación, ¿no? Negociación entendido en esto de no en lo mercantilista, sino en el bueno, loco, no estás beneficiando nada a mi provincia, ¿qué podemos hacer para subsanar esto? O sea, ese tipo de negociación. Entonces, esto que le pasa a España, con el claro ejemplo de Cataluña, nosotros lo tenemos, pero ahora minado. Estamos bastante con este discurso de que se va instalando de a poquitito, de que este territorio es de ellos, a ellos les corresponde, cuando son una población de otro lado, originariamente. Entonces hay que empezar a tener cuidado, nosotros, podría hablar por Chile, pero también por nosotros, de tener cuidado con estos grupos de sediciosos financiados muy bien de afuera y que muy bien les convienen para intereses que no tienen nada que ver con lo nacional. Que encima estos grupos también están previstos en lo que es la Constitución Nacional, no es que están excluidos. Entonces, en vez
sentarse a ver qué necesitas, qué necesitamos, a ver tener esa charla. No, ya de por sí esto nos pertenece, y el Estado argentino no tiene nada que ver con esto. Eso ya sí es peligroso, porque además de ser grupos originarios que no tienen nada que ver con nuestro territorio, encima tienen el tupé de venir a decir que si no directamente no amenazan, te cercan lo que quieren y no te dejan ingresar. Y no olvidemos que además de Mendoza, ¿cuántas veces los Rodríguez Sá deslizaron la misma idea con San Luis? Sí, también. Sí. Tenés varios ejemplos acá. Y sin embargo siguen con... es un poco triste que la población lo tome a la ligera, cuando es un hecho gravísimo. Sí, es que en este fallido diseño federal que tenemos, que no ha garantizado más que la supervivencia y la permanencia en el poder de los caudillos locales, termina siendo una tragedia en la cual, como bien mencionan, tenemos grupos pseudo mapuches que ni siquiera son originarios. Algunos ni siquiera uno los ve y parecen un pibe sacado de Europa más, digamos. Y por otro lado tenemos, ya más grave todavía, funcionarios, ya sea provinciales o legislativos, nacionales, provinciales, legislativos, o ejecutivos incluso, en caso de que fuera gobernador, como en su momento Cornejo. Estamos hablando de funcionarios que no creen en la integridad territorial del país. Eso ya es un delito. Por ello juran a la Constitución. Y jurar a la Constitución significa que crees sin apelar una coma a la integridad territorial de todo lo que signifique la Argentina, con su plataforma continental, bicontinental, marítima, todo. Todo eso es la aceptación cuando uno jura ante la Constitución. Y eso no se puede renegar de eso. Si no, no sea funcionario. Pero la verdad que estamos en un escenario de terror, terrorífico en ese sentido. Pero ahí es donde se ve la doble pinza globalista, ¿no? Que, bueno, la vemos en España y la vemos acá también, ¿no? Te venden primero esta cultura globalista, te vende ser ciudadano del mundo, o sea, un estúpido. Pero al mismo tiempo, también te venden, bueno, si no querés ser ciudadano del mundo, podés ser un identitarista, ¿no? Un separatista, como hay en Cataluña, en el País Vasco, o podés salir con la estupidez de que Mendoza puede ser un país. O sea, te podés integrar al mundo, a la forma que los globalistas quieren, las fronteras cada vez importan menos. Bueno, salvo que quieras integrarte como un país más chico, ¿no? Cataluña separada de España, ahí está perfecto, ¿no? Ahí está perfecto que ahora ahí sí valoramos tus fronteras, ahí sí te acompañamos en las fronteras que vos querés. Bueno, justamente acá es cuando se ve de lleno lo que es la verdadera política internacional, ¿no? Dejar los debates infantiles, dejar todos los argumentos buenistas de lado. O sea, las intenciones del globalismo es precisamente hacerse con naciones cada vez más fragmentadas, debilitadas, que sean lo más inviables posibles, porque así pueden meter las narices, que sean lo más dependientes posibles. Fíjate lo que denuncia Abascal con el industricidio en España, que es una cosa que también viene en Argentina acá hace bastante tiempo. ¿Y para qué? Para que la única salida sea someterse a estos designios, ya sea en lo financiero, en ser el furgón de cola de China que le provee materias primas, en ser una sociedad cada vez más precarizada, una economía basura que vive de limosnas, o sea, que no puede dar empleo y cada vez viva la gente peor, que no tenga familia. Esto es lo que depara un país balcanizado. Digo, o quieren ser Hong Kong. Digo, ese es el futuro que queremos, ser un paraíso financiero para después que todo dependa de lo que otras potencias hagan de nosotros. O sea, ese es el futuro que queremos. Así como España dijo no cuando fue necesario, también
en su momento dejó pasar bastante tiempo hasta que la amenaza del separatismo fue real. Nosotros no tenemos que esperar lo mismo en la Patagonia para que reaccionemos. O sea, tenemos la ventaja del delay, como siempre decimos. En Argentina tenemos la ventaja del delay, por lo cual la podemos ver antes. Aprovechémosla. Y también sobre lo que sucedió con Puigdemont, Giorgia Meloni se expresó en otra parte de su discurso. La líder de Fratelli d'Italia lo deja claro sobre la detención del golpista. Si España solicita poder juzgar a un acusado, según su código penal, nadie tiene derecho a impedirlo. Escuchémosla. El caso de la detención de Puigdemont en Cerdeña. Y como italiana no quiero entrar disculpas por el doloroso comportamiento de Italia en el caso de la detención de Puigdemont en Cerdeña. No quiero entrar en el fondo del asunto, pero una cosa debo decir. Italia y España son amigos. España es un país democrático. Si España solicita poder juzgar a un acusado según su código penal, nadie tiene derecho a impedirlo. Italia y España son amigos. España es un país democrático. Y como italiana, si España solicita poder juzgar a un acusado según su código penal, nadie tiene derecho a impedirlo. Y en este caos globalista, que quiere no solo sacarnos la identidad, la soberanía, la libertad como ciudadanos y como pueblos de poder elegir nuestro destino, también condena a los países a la dependencia económica. Como decíamos con los chicos en el espacio anterior, es rara esta izquierda que en vez de reafirmar la soberanía nacional, termina por destruir la capacidad productiva y todo el potencial de los países. En esta nota que vamos a abordar ahora, se ve cuál es el verdadero paradigma de estos progres que les encanta la ingeniería social, que les encanta decirte cómo tenés que vivir, que odian a las naciones, odian sus tradiciones, su historia, su identidad, odian que puedan ser libres y dignos. Y una de las cosas que atacan claramente es la capacidad de generación de energía, que tanto Vox como su sindicato, Solidaridad, reclaman. Veamos la nota. Argelia le cortó el suministro de gas al gobierno de Pedro Sánchez y España entra en una crisis energética. El gobierno argelino cortará el 31 de octubre el suministro de gas por la red de Magreb y España entraría en un profundo déficit energético en los primeros días del invierno europeo. La transición verde que está impulsando hace ya algunos años el socialista Pedro Sánchez empieza a dar sus resultados negativos, por supuesto. Los altos impuestos a la producción de energías convencionales y el poco desarrollo de las energías renovables hizo que España dependa casi exclusivamente del gas importado para abastecer su mercado eléctrico. Este gas proviene de dos lugares principalmente, Rusia y Argelia. En los últimos meses, ambos le han cerrado el grifo a España. Vladimir Putin, acosado por la Unión Europea, tras encarcelar a su principal opositor, Alexei Navalny, ha estado incumpliendo el abastecimiento de gas pactado con los países europeos, en una suerte de guerra económica donde Rusia tiene todo el poder. Rusia controla el grifo. Rusia contiene los recursos de gas y de petróleo, ya que la gran mayoría de los países europeos dependen del gas ruso para sobrevivir su transición verde, a excepción de Francia, donde la matriz energética es 70% energía nuclear, porque justamente la energía nuclear trae aparejado soberanía energética, algo que muchos no terminan de entender. Aquellos países que dependen de Rusia, del gas ruso, o dependen del gas de Argelia o de otros países, un día tenés un conflicto bilateral y te cierran el grifo. ¿Cómo vas a depender de eso? ¿Cómo no vas a tener soberanía energética? Pero claro, la energía nuclear es una de las tantas cosas que demonizan
hasta en no sé cuántas series de Netflix. España, por su parte, estaba dependiendo enormemente del gas natural que les llegaba desde Argelia, por el gasoducto de Magreb-Europa. Sin embargo, la desastrosa política exterior de Sánchez ha generado un nuevo conflicto entre argelinos y marroquíes, que le está generando un serio problema al mercado energético español. Sánchez pone todas sus fichas en el nuevo gasoducto de Medgaz, que viene directamente desde Argelia a Almería, sin pasar por Marruecos, tras una inversión realizada en los últimos años de 73 millones de euros. Pero esto está lejos de solucionar el problema. La construcción de la red de Medgaz podría terminarse con mucho optimismo y con mucho viento a favor en los primeros meses del 2022, por lo que habría un periodo entre octubre y la inauguración de este gasoducto donde España entraría en un profundo déficit energético y una posible crisis social. Recordemos que en Europa en estos momentos está en otoño y el invierno está a la vuelta de la esquina. Por más que la mayoría de su calefacción es eléctrica, no es una calefacción a gas como estamos acostumbrados en la mayoría de las partes de Argentina, sin gas, las centrales térmicas no pueden producir la electricidad justamente. Además, la capacidad de esta red es menor que la de Magreb, por lo que habría un brutal aumento en el costo de la electricidad en España. La realidad es que si Sánchez no resuelve este conflicto en el norte de África, o no hace algo para mejorar la relación con Putin, los españoles van a pasar un frío invierno, con tarifas de luz impagables, que ya son caras. Las tarifas eléctricas de España ya son caras, pero se van a volver impagables con este problema. Van a terminar utilizando velas para iluminarse y van a tener que buscar leña para calentarse. Y bueno, el progresismo, que lejos está del progreso, nos quiere llevar a la edad de piedra. Mientras te milita en el discurso, que parecen novedosos, todo es una cortina de humo. Y no nos vamos a cansar de recordar. Mientras Europa quiere obligar una transición hacia una agenda verde, por ejemplo, más de la mitad de la matriz energética de China es carbón, la más contaminante y poco eficiente. China, que produce las mayores toneladas de dióxido de carbono equivalentes, si uno mira la lista de países y cuánto producen de dióxido de carbono, que tantas pesadillas les trae a los burócratas de Bruselas. China está en el primer puesto, y no solo eso, China produce más dióxido de carbono que los siguientes 5 países de la lista. China que no firma ningún acuerdo verde de nada. En resumen, Europa realmente está viviendo las consecuencias de pésimas gestiones políticas. ¿Qué opinan, chicos? Bueno, para a los únicos que le beneficia toda esta agenda verde es a unos pocos, pero sin embargo pasa este claro ejemplo de España y ya te das cuenta de la falta de capacidad de planificar a futuro o en caso de emergencia o catástrofe o lo que sea. El progresismo no tiene en cuenta eso. No tiene en cuenta qué puede llegar a beneficiar a su población. En lo que tocaste, lo que venís tocando, lo energético, le hacen mala campaña a la energía nuclear, pero sin embargo te puedes llegar a autoabastecer o por lo menos tener una buena cantidad de energía en base a eso. Después puedes aplicar algunas más. Eso verá cada país cómo la produce. Pero depender exclusivamente de un país extranjero en algo tan clave como es la producción energética. Y acá en Argentina parece que estamos bastante, no digo que igual, porque tenemos nuestra ¿cómo se llama? Nuestra energía en base a lo nuclear, sí,
tenemos mucho más recursos que ellos, pero si uno piensa en una industria que genere más valor agregado a las materias primas, generar empleo y todo esto a varios años a futuro, vos tenés que preparar toda esa matriz energética que te pueda proveer a la industria. Y acá es, la verdad, no. En el conurbano tenés muchísimos cortes de luz, se va en contra de cualquier planeamiento que no vaya con el sistema, con la energía que te dice el sistema. Y sin embargo tenés la potencia de como es China, que hace lo que quiere. A China no le vas a decir cómo tiene que manejar las cuestiones internas de su país. Y Argentina agarra todo, te puede llegar a poner molinos de viento cuando capaz no son prioridad o el costo es muchísimo más elevado y bueno, estamos, bueno, el ejemplo del gobierno de Macri se enfocó tanto en la energía verde y desatendió otras cuestiones que ahora encima tienen una causa en base a esto de los molinos y el mal financiamiento, de dónde sacaron la plata, pero tratan de implementar cosas que Argentina todavía no tiene la capacidad, todavía ni siquiera tiene la clara idea de cómo resolver la pobreza. Entonces, implantar cosas de afuera, como tanto lo hacen en España y Europa en general, se destruye en base a y le permite el paso a China, es algo que justamente acá no tenemos que permitir. Llegar al punto de que te corten la energía y después manejate en el invierno, creo que eso no habría que preverlo y no llegar a esos límites. Sí, tal cual. Es una discusión que principalmente requiere sentido común, que es el menos común de los sentidos ahora. Parece que todo es reducible a lo que diga esta chica, Greta Thunberg. Y es realmente triste, porque de vuelta es esa infantilización del debate, esa infantilización del debate político que debiera ser algo mucho más serio, porque estamos tratando algo que en el mundo ha sido siempre la gran competencia internacional, que es la energía y el precio de la energía. O sea, hay que mirar un poquito quiénes apoyan estas agendas, quiénes apoyan el gran reseteo y el desarrollo sostenible. Y te vas a dar cuenta que uno de los que los apoyan es, bueno, además del príncipe Carlos de Inglaterra, del Reino Unido, que, bueno, ya sabemos qué intereses defiende. Y te premia. Que ¿Cómo? Premia a los que cumplen con la agenda esta. Por supuesto, pero mientras tanto las compañías energéticas de la realeza, tanto holandesa como británica, siguen perfectamente en pie. Eso siempre va a pasar, porque de hecho uno de los que apoyan el gran reseteo es el director de Shell. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que nos está diciendo es, nosotros nos queremos quedar con el negocio. O sea, ni siquiera ya estamos en el paradigma de la defensa del mercado. Acá el mercado está cada vez más reducido a toda esta gente que se quiere quedar con el monopolio de la prestación del servicio. Y fíjense, así como el globalismo pasó la aspiradora y ha destruido la capacidad productiva de las naciones en Occidente, el único megaestado capaz de darle financiación a sus corporaciones, ya sea financieras, ahora principalmente las tecnológicas que tienen más auge, y las energéticas, es China. El único socio como Estado gigante que tiene
un sistema financiero público, el único sistema financiero público que existe en el mundo, que les puede dar esa capacidad de firmar negocios enormes a favor, por supuesto, de que China se posicione, de que gane lugar en el mundo, en el cual se posiciona como la nueva potencia que va a reclamar las materias primas de países como los nuestros. Y nosotros, como dice Augusto, no hemos llenado ni las capacidades básicas de subsistencia y todavía vamos a pensar en reconvertir nuestra matriz. Sino, ¿qué matriz energética? Primero que me expliquen cuál es la matriz energética y después vemos si la podemos reconvertir. Y si nos conviene a nosotros. Porque eso también debería ser el eje de la discusión. Si nos conviene a nosotros reconvertir la matriz energética. Que yo tengo entendido que sí, hay formas. Pero obviamente no es a la manera en la que lo quieren hacer ellos. Tenemos una casta política que ha dilapidado las reservas de lo que Argentina había producido alguna vez. Pasamos de ser exportadores a ser importadores. Y todo porque se pensó en el corto plazo. Entonces, primero tenemos que ver el escenario que está afuera. ¿Quiénes son los actores que ahora están rondando en el mundo y tienen influencia? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con el litio? Que China es uno de los principales productores. ¿Qué pasa con aquel mineral que se quiere y que está acá? En la triple frontera norte, entre Bolivia y Chile, también. Digo, hay un montón de cosas que nos tenemos que plantear. Lo de la energía nuclear que mencionaba Candela es fundamental, porque con la energía nuclear no hay cuento ecologista que valga. Ya está. Más ecologista que la energía nuclear no hay. Y sin embargo, por supuesto, te vienen con el relato alarmista nada más porque hubo un Chernobyl. Pero si en Argentina, en la época del Chernobyl, podíamos producir bombas de parada y nunca hubo ningún desastre. No, Argentina ha tenido la capacidad y lo ha demostrado siempre. Ha tenido la capacidad de hacer eso y muchas cosas más. Es decir, cuando nos quieren imponer todo ese derrotismo en cuanto a nuestro rol, es porque realmente nos quieren hacer olvidar lo que alguna vez pudimos saber, lo que pudimos ser y lo que podríamos recuperar. Así que en ese sentido, para pensar desde el punto de vista argentino, nosotros obviamente que nos tenemos que dar cuenta de qué es lo que podemos hacer en el corto plazo, pero luego se puede apuntar a lo que se puede hacer en el mediano plazo y largo plazo. Es decir, se tiene que tener un proyecto para eso. Se tiene que ver cuáles son las potencialidades ahora, porque capaz que las de ahora no son las de mañana y las de mañana pueden ser mejores. Pero de nuevo, hay que pensar un poco con sentido común, abordar el debate en serio y dejarse de estupideces con respecto a discursos y agendas que no tienen nada que ver con lo que necesitamos. Sí, porque en Argentina también tenemos problemas energéticos y no nos damos cuenta que es la base de cualquier impulso productivo que queramos dar para el país. ¿Qué política internacional tenemos? ¿Quiénes nos pueden proveer mientras no tengamos producción local o nos falte? Sánchez improvisa en España, dejándolos al borde del colapso, no solamente energético, sino social. Y acá tenemos gobiernos que vienen improvisando por lo menos los últimos 30 años. Todas las políticas, no solamente la energética. Por ejemplo, si volvemos a mencionar, si vemos la lista de países y qué producción de toneladas de dióxido de carbono equivalente tienen, dentro de los 500 países, Argentina ocupa el puesto 182. ¿Cómo a un país como la Argentina, con 50% de pobreza, en algunos lados 70% de pobreza infantil, le vas a imponer una agenda verde? Le vas a limitar su industria, le vas a limitar su capacidad de producción. Es cínico hacer eso. Esas agendas, de última, si la quieren aplicar, que la apliquen los países que tienen superávit fiscal, que no tienen pobreza, que no tienen esos problemas económicos. Pero imponer esas agendas sobre países con problemas como los nuestros es una locura, es completamente cínico. Y ahí vemos que no existe la grieta, porque no olvidemos que en la última marcha a favor de esta agenda verde fue tanto el kirchnerismo como Juntos por el Cambio. Con la agenda progresista, no solamente con la agenda verde. Y la izquierda, sí, por supuesto, siempre. Entonces, seamos conscientes
que con la agenda progre, no solamente con la agenda verde energética, no existe ningún tipo de grieta. La grieta es completamente ficticia, la grieta política que quieren hacer mención en Argentina, o que hablan todos los días. No existe. Mentira. Con la agenda progresista no existe. No tienen ninguna solución para la pobreza, para la falta de trabajo. Lo único que tienen son leyes estúpidas. La última, la ley de etiquetado. ¿Cómo? ¿Pero en qué orden de prioridad impulsás una ley de etiquetado cuando hay gente que no come? ¿Qué le vas a etiquetar a un producto que solo puede influir en la gente que de seguro tiene 3 comidas al día? ¿Por qué no te ocupas primero de los que no comen? En vez de limitar qué se puede donar a un merendero o qué no, porque tiene exceso de grasas o exceso de azúcar. Primero que coman. No por eso que coman pura porquería, obviamente. Pero ¿qué orden de prioridad tienen los proyectos en Argentina? No se entiende. Entonces, más que nunca tenemos que promover esta unidad de acción entre las fuerzas patriotas de la Iberósfera, para tener peso en cualquier maniobra que estos enfermos están planeando para nosotros. Y ya para ir cerrando, ¿qué les parece? No, yo estoy totalmente de acuerdo con todo esto, en que hay que generar, como dije en un principio, puentes entre países que tienen objetivos realmente superadores, no ficticios e impuestos de afuera. La verdad que es lamentable el nivel político que hay en Argentina, en muchos países, pero voy a hablar de Argentina. Es tristísimo cómo le dan bola capaz a caprichitos de gente que justamente pueda alimentarse 3 veces al día, 4 veces al día también, y no se preocupan por la crecida de marginalidad y la pobreza que tenemos. Tenemos casi la mitad del país pobre y se discute, que creo que puede llegar a servir la ley de etiquetado, pero no es prioridad ahora. Resulta que generan un quilombo tremendo de que no nos generaron quórum y zaraza, y sin embargo no hacen una sesión extraordinaria o lo que sea, o no hacen una sesión especialmente para resolver el hambre, o generar una matriz productiva que sirva de acá a 50 años, o no, esas cosas no se juntan a debatir en el Congreso. Planificar parece que no está en su ideario, pero sí cumplir caprichitos, eso sí está en su digamos agenda buenista. Entonces hay que empezar a dar apoyo a los grupos que plantean algo distinto y que la idea sí, bien usada, de acá a 50 años puede llegar a generar un cambio. La verdad que más allá de cualquier buena intención, que yo la puedo comprender de la ley de etiquetado, plantearse eso cuando se está en un país con uno de los índices más grandes de inseguridad alimentaria, es criminal. O sea, un país que tiene la capacidad, no voy a caer en el cliché de que pueda alimentar a 400 millones de personas. Puede alimentar mucho más si quiere. O sea, hay provincias en Argentina que pueden ser una potencia en sí mismas. Pero lo que pasa es que tampoco tenemos mucha conciencia del territorio que tenemos. Fíjense que todas estas iniciativas vienen de toda la gente que está amontonada en las grandes ciudades, en las grandes capitales, sobre todo en la capital federal. No tiene nada que ver con el conocimiento real y efectivo del territorio. Por eso puede haber sediciosos y traidores como Cornejo que pueden hablar livianamente sobre separar Mendoza.
porque tampoco acá se valora demasiado qué es lo que tenemos como territorio como argentinos, porque Mendoza, a pesar de que sea, no, yo no vivo en Mendoza, es tan mía como de cualquiera que sea argentino, es tan nuestra como de cualquiera que sea argentino. Y hay mucho para valorar en Mendoza, como hay mucho para valorar en Buenos Aires, Santa Fe, en cualquier otra. Digo, para recordar, esto también lo vamos a tratar la vez que viene, el podcast que viene vamos a tratar este tema, pero un pequeño repaso que es algo que venimos hablando hace bastantes años y que es bueno tenerlo refrescado en la memoria. Somos el 8º país más grande del mundo. Tenemos más de 1.700.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental marítima, más de 2.700.000 de superficie, kilómetros cuadrados de superficie terrestre, más de 1.400.000 kilómetros cuadrados de superficie antártica. Tenemos 8 cuencas prolíficas de petróleo y de gas. Tenemos el segundo yacimiento mundial de gas no convencional, el 4º de petróleo no convencional más grande del mundo, el mejor recurso solar más grande del planeta, compartido con el norte de Chile en el desierto de Atacama. Tenemos la 7ª reserva de metales y minerales sin explotar a nivel mundial de plata y de cobre, la 4ª reserva de litio, que es el mineral del futuro, se crea en la batería de los celulares con los que estamos hablando en este momento por ahora, por decir un ejemplo, ¿no? La 9ª reserva de oro mundial, que es un recurso que no se devalúa, a diferencia del dólar. Tenemos el mejor recurso eólico mundial. Entonces, si no tomamos dimensión del territorio que tenemos, de la capacidad productiva que podríamos tener, y de todo lo que tenemos para defender, que al fin y al cabo no es que lo defendemos simplemente por una cuestión de hidalguía. Se defiende porque ese es el futuro de todos nosotros. Entonces, si no nos dejamos de buscar siempre soluciones a pequeñas estupideces de tilingos con culpa de clase que siempre andan buscando alguna excusa para sentirse importantes, porque normalmente es gente que el resto de su vida ha sido irrelevante para cualquier persona y de repente se le dijo de estas agendas de los medios de comunicación que ahora tenés una opinión que vale la pena y ahí se sienten importantes. Bueno, yo tengo una mejor solución para que todos los argentinos se sientan importantes: tener un proyecto nacional. Esa es la mejor forma de sentirse importante, de sentirse que uno es argentino y es patriota, no un ciudadano del mundo. Un patriota que se relaciona con el mundo, que se relaciona con su continente, que se relaciona con Occidente y que se reconoce como tal, pero primero acá. Así como Santiago Abascal, primero España, como Meloni, primero Italia. Bueno, nosotros como argentinos, primero Argentina. Encima, este problema, esta pronta crisis energética social que va a atravesar España, la va a atravesar. La mayoría de los países europeos no tienen reservas de hidrocarburos. Argentina tiene su propia crisis energética porque tranquilamente podría estar autoabastecida como lo estuvo desde que existe YPF, desde que se creó YPF hasta el 2011, pero a causa de numerosas erradas políticas energéticas, Argentina no se abastece, teniendo todos los recursos que tenemos, como bien mencionó Lucas. Y no solo eso, Argentina fue uno de los pioneros en energía nuclear. Tenemos el recurso uranio y tenemos científicos de primer nivel. Tenemos científicos en energía nuclear que dan capacitaciones en Latinoamérica, en Corea del Sur, en numerosos países del mundo. Y tenemos una capacidad de expansión hidroeléctrica monstruosa. No aprovechamos nada, porque como bien dijo Lucas, es todo cortoplacismo. Es todo, ¿qué me da votos ahora? Bueno, regalemos planes. Ahora, Kicillof, regalemos viajes de egresados. Recién leía una nota que, claro, ahora los docentes van a hacer un paro porque dicen, si hay plata para los viajes egresados, entonces hay plata para aumentar los sueldos. Es una locura lo que estamos viviendo en Argentina. Es una locura día tras día. No, es la verdad que no se puede creer. Pero más triste aún es saber que tenemos todo
no solo para autoabastecernos, para ser potencia. Y no lo estamos aprovechando. Entonces, a la hora de ir a votar, argentinos, tengamos realmente esto presente. ¿El candidato que vamos a votar quiere una Argentina potencia? ¿Es consciente de todos los recursos y potencialidades que tiene el país? ¿Y quiere ir en ese sentido? ¿O es uno de los más cortoplacistas que tenemos hace 30 o 40 años? Que van para atornillarse en el poder y para no solucionar ningún problema. Y la única solución, entre muchas comillas, que se les viene a la cabeza, es simplemente dádivas, populismo, imprimir y regalar plata. ¿Qué tipo de política es esa? Sí, sí, completamente. Es la destrucción en realidad de la política. Es que justamente esa no es la política. Pero lo peor de todo es que nos quieren hacer creer que esa es la política. Cuando en realidad la política es hablar estas cosas que estamos hablando acá. Y que se hablan en España y que se hablan en el Foro de Madrid. Que se habla desde el entorno de los Bolsonaro. Que se habla en Hungría. Que tienen, por ejemplo, el grupo de Visegrado. Ahora, esta reunión de Abascal con André Ventura, de Portugal, para unir a la Iberosfera. Eso es política. Todo lo demás son negocios mafiosos para los mismos de siempre. La política es pensar precisamente en lo público, es pensar en eso que nos identifica como argentinos frente a todo lo que nos quiere destruir como argentinos. Eso es política. Todo lo demás, como dijera alguien, es alumbrado, barrido y limpieza. Bueno, para cerrar, creo que hicieron una excelente descripción de datos para poner visibilidad, que acá lo único que falta es voluntad, sentir nacional y la fuerza para poder llegar a cambiar las cosas. Que ojalá vaya en crecida y se pueda revertir en la situación en la que estamos. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Les agradecemos a todos los que estuvieron conectados en el espacio en Twitter, así como también a los que estuvieron conectados a través de Twitch. No olviden seguirnos en nuestras redes, el canal de YouTube Nueva Argentina, Causa-Argentina en Telegram, Twitch, Instagram y Facebook. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, nos vemos la próxima. Buenas noches.